Nakamas, aquí Teorías Crypt trayendo un nuevo video. Antes de empezar, recordarles que ninguno de los animes e imágenes utilizados en este video no me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos autores. Me apoyarían mucho suscribiéndose al canal, dando me gusta al video, y comentar para que el video se recomiende. Ya dejando esto a un lado. Disfruten el video. Empieza. Capítulo 35. Agatha siempre se había sentido atraída por la oficina privada de su padre, con sus paneles de caoba oscura y estantes llenos de tomos antiguos y artefactos extraños. Siempre había sentido curiosidad por los secretos que se escondían detrás de la puerta, secretos que su padre había guardado con su vida. Pero ese día, algo fue diferente. Cuando Agatha se acercó a la puerta, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire a su alrededor parecía crepitar con una energía de otro mundo, y los pelos de su nuca se erizaron. Abrió la puerta y entró. La habitación estaba bañada por una luz espeluznante y parpadeante que parecía bailar a través de las paredes como fuego. Los estantes y armarios se abrieron de golpe y su contenido quedó esparcido por el suelo. El corazón de Agatha latía con fuerza en su pecho mientras examinaba la habitación en busca de alguna señal de su padre. Y entonces ella lo vio. Sobre el escritorio en el centro de la habitación había un diario antiguo, con las páginas amarillentas por el tiempo y la cubierta adornada con un diseño esotérico que Agatha nunca había visto antes. Se acercó lentamente, como si temiera que pudiera morderla, y lo recogió. Cuando abrió el diario, la habitación a su alrededor pareció deformarse y retorcerse, como si la realidad misma se moviera bajo sus pies. Las páginas estaban llenas de símbolos arcanos y extraños encantamientos, escritos en un idioma que Agatha no podía comprender. Pero a medida que seguía leyendo, el significado de las palabras comenzó a revelarse y sintió que una creciente sensación de temor la invadía. Los ojos de Agatha se abrieron mientras seguía leyendo, su mente luchando por comprender los horrores que se avecinaban ante ella. El diario hablaba de un hombre, víctima de los hechos de la familia Ainsworth, que había sido enterrado vivo en un retorcido acto de venganza. Hace 500 años en la tierra de Ramsey, el primer emperador Qin Shi Huang envió a su pueblo en una misión para encontrar una supuesta medicina de la inmortalidad a partir de los bulbos de un misterioso Pokémon, Bulbasaur. Pero en el continente del sol naciente, donde más tarde se formarían las regiones de Kanto y Johto, los Pokémon eran vistos como nada más que herramientas de guerra. El territorio estaba dividido en 17 estados, todos en guerra entre sí. Y cuando se conocieron las intenciones del emperador, una raza despiadada comenzó a ganarse su favor. La caza de Bulbasaur había comenzado, y aquellos que se interponían en el camino de los señores y su sed de poder fueron aplastados. Una de esas víctimas fue Kunihiko Yuyama, un niño cuyos padres fueron asesinados por supuestamente conocer la ubicación del jardín Bulbasaur. Pero toda era información falsa, y el niño tuvo que valerse por sí mismo en un mundo donde los fuertes se aprovechan de los débiles. Mientras Kunihiko luchaba por sobrevivir en la región espectral de Lavender Town, no pudo evitar sentir que algo siniestro acechaba más allá del velo. La búsqueda de la inmortalidad no había traído más que caos y destrucción, y la sed de poder del pueblo sería en última instancia su perdición. Kunihiko Yuyama caminó penosamente por los callejones oscuros de Spectra, sus pasos resonaban contra las paredes de concreto. La ciudad estaba en silencio, salvo por el ocasional susurro de las ratas que correteaban entre la basura amontonada en las calles. La luna colgaba en lo alto del cielo, proyectando un brillo espeluznante sobre la ciudad desierta. Kunihiko estaba acostumbrado a la oscuridad y había pasado la mayor parte de su vida patrullando la ciudad como líder de la guardia. Llevaba una gabardina negra que ondeaba detrás de él con cada paso, una bufanda atada alrededor del cuello y guantes sin dedos que dejaban sus dedos expuestos. Su rostro estaba oculto en las sombras, el ala de su gorra negra bajaba hasta su frente. Mientras caminaba, sus oídos se animaron al escuchar un leve chirrido. Se detuvo en seco, frunciendo el ceño mientras miraba a su alrededor. Se había topado con muchas cosas extrañas a lo largo de su vida, pero un contenedor de basura que chirriaba era algo nuevo. La curiosidad se apoderó de él y se dirigió hacia la papelera. El chirrido se hizo más fuerte a medida que se acercaba, y dudó por un momento antes de finalmente mirar dentro. Entre la basura y las bolsas desechadas había un pequeño bebé, con el cuerpo maltratado y débil. Kunihiko sintió una punzada de ira y tristeza al ver a la pobre criatura abandonada a sufrir en la basura como un pedazo de basura. Metió la mano dentro del contenedor y recogió con cautela al bebé con un toque suave. Se tomó un momento para quitar los gusanos que se arrastraban sobre sus heridas antes de acunarlo en sus brazos.
El EB era pequeño, apenas del largo de su dedo índice, y Kunihiko temía que se rompiera si lo sujetaba con demasiada fuerza. Está bien, pequeña, murmuró, sintiendo a la pequeña criatura temblar contra su pecho. Te tengo ahora. Con un toque cuidadoso, metió al EB debajo de su camisa, sus diminutas patas aferrándose a la tela de su bufanda roja. Esperaba que el calor de su cuerpo fuera suficiente para mantenerlo vivo en el camino de regreso a su casa. Mientras caminaba por las calles, se mantuvo en áreas bien iluminadas, cauteloso ante cualquier amenaza potencial. Esperaba que su cuerpo mantuviera a la criatura lo suficientemente caliente como para sobrevivir el camino a casa, tomando calles intencionadamente bien iluminadas y pobladas para evitar atención no deseada. Lo último que Kunihiko Yuyama necesitaba al transportar a su pasajero poco ortodoxo era que algún callejón Meoud lo llamara comida fácil. Era una tontería apegarse a algo relacionado con su trabajo, y aún más cuando era el líder de la guardia. Cualquiera fuera de Spectra no podía hacer frente a la idea de que los monstruos que deambulaban durante las horas lunares y aquellos dentro de la guardia estuvieran bajo su mando y probablemente sufrieran una desaparición prematura en cualquier momento. Lo mismo ocurrió con los Pokémon pequeños. Growlithe y Meowth no pudieron defenderse cuando los colmillos y las garras del Pokémon salvaje los atravesaron más rápido que una espada a través de un bebé. Fue una dura lección de vida que Kunihiko Yuyama había aprendido al perder a su familia cuando era niño, reforzada cuando su padre adoptivo finalmente cayó en las fauces de Talo Undoom, pasándole el manto a él. Si hubiera tenido algo de sentido común, habría sacado al EB de la lata y lo habría cortado por la mitad para darle un final rápido o lo habría dejado aferrarse a las barandillas del patio del templo y le habría deseado suerte en el imposible esfuerzo de sobrevivir. Sabía que EB tendía a anidar en grupos, al menos por el raro contacto que había tenido con ellos, y que cuando los Pokémon dejaban atrás a sus amigos generalmente era porque no había nada que hacer. El mundo era implacable. El sentimiento no tenía relación con la realidad. Era una suerte que la maldita cosa no lo hubiera mordido ya, como solían hacer la mayoría de los Pokémon acorralados. De todos modos, Kunihiko Yuyama no se atrevió a renunciar al EB temblando contra su piel. De regreso a la base, Kunihiko Yuyama se quitó la bufanda con el EB todavía aferrado a ella y la puso sobre su escritorio, finalmente pudo verla bien a la luz. Tenía los ojos cerrados pero su pecho se movía con respiraciones terriblemente rápidas y su cuerpo se calentaba significativamente. Su pelaje era de un hermoso color marrón rojizo que se oscurecía hacia su rostro, aparentemente una combinación perfecta para las elecciones de moda del propio Kunihiko Yuyama. Eres una dama que sabe vestirse, ¿eh? Con paciencia en mente, Kunihiko Yuyama cubrió su ventana y encendió una vela junto al escritorio para mantener un poco sus ojos en su nuevo amigo. ¿Y cómo te llamaré? Tendré que pensar en algo. No puedo dejarte escapar hasta que estés mejor, ¿verdad? Sería como apagar un Growlithe en pleno invierno. Miedo de yo, ¿no es así? Pasó un dedo por la columna vertebral del EB de arriba a abajo. Muerte de hambre también. Puede que tenga que ir a la biblioteca. Averigua qué diablos se supone que debo alimentarte. Nadie aquí lo va a saber. Tal vez, no. No quieres que un grupo de tipos grandes te molesten. ¿Verdad? Solo terminarían entregándote a los raticates. Ya se me ocurrirá algo. Había algunos gusanos más que tuvieron que ser arrancados y aplastados, enterrados bajo sus alas y haciendo que a Kunihiko Yuyama se le erizara la piel al pensar que se caían debajo de su ropa. No parecía haber roturas ni sangrados, lo que le hacía temer más que un poco las lesiones internas. Cualquier cosa más complicada que moretones o rasguños y estaba fuera de su alcance. Dobló las secciones de su bufanda que no llevaba el EB sobre su cuerpo como un saco de dormir improvisado y se levantó. No te metas en ningún problema mientras no esté. El agotamiento por una noche completa de trabajo fue relegado al fondo de su mente. Kunihiko Yuyama dedicó una última mirada ansiosa al bulto inmóvil y salió de su oficina. Cerró la puerta detrás de sí en caso de que alguien fuera a buscarlo y encontrara a su nueva mascota, luego regresó al amanecer. Si iba a hacer algo con respecto a las posibilidades de EB, primero tendría que hacer un poco de investigación a la antigua usanza en la biblioteca. Con suerte, el EB todavía estaría vivo cuando regresara. Párrafo de Omake Pikachu es una especie pequeña de Pokémon que muchas personas encuentran linda, y por esta razón se ha vuelto bastante popular como mascota, incluso entre personas con poco interés en las batallas de Pokémon. Este es un hecho desafortunado que conduce a muchas electrocuciones, ya que un Pikachu puede ser bastante peligroso de manejar.
Pikachu es un Pokémon que almacena electricidad en sus mejillas, pero esta electricidad debe liberarse de forma semi-regular para que el Pokémon no utilice poderosos ataques eléctricos al azar, impactando todo lo que esté a la vista. Por lo general, esto se soluciona conectando ocasionalmente al roedor a una batería especial que se recarga con su descarga y luego usando la electricidad para alimentar el hogar. Además, no solo utilizan los truenos para liberar energía, sino también cuando se asustan o se enojan, y no tienen un temperamento especialmente indulgente. Muchos entrenadores han sido hospitalizados o, peor aún, al pelear con sus Pokémon, algunos fallecieron por heridas de choque que podrían haber sido tratadas adecuadamente si el entrenador no se avergonzara de cómo esto se reflejaba en ellos como entrenadores. Además, está la cuestión del tiempo. Pikachu rara vez puede permanecer encerrado en el interior por mucho tiempo, pero es propenso a electrocutar a las personas cercanas cuando llueve, y su cola puede atraer rayos en tormentas eléctricas. El cuidado adecuado implica el uso de una Pokébola en condiciones climáticas adversas, pero Pikachu a menudo se muestra reacio a estar tan confinado. Muchos propietarios inexpertos son igualmente reacios a usarlos, temiendo que los marque como entrenadores Pokémon y los obligue a aceptar desafíos y ver a su precioso Pikachu herido. A pesar de esto, con un espíritu amable y la debida precaución, Pikachu puede ser una excelente mascota. Siempre parecía sorprender a la gente lo familiar que estaba Kunihiko Yuyama con las bibliotecas de Spectra, Lavender Town. Kunihiko Yuyama no había podido dedicar mucho tiempo a su educación aparte de asegurarse de que se presentara en la escuela los días suficientes para que las autoridades no llamaran a la puerta y la mayoría de sus maestros todavía tenían prejuicios contra Kunihiko, como creía ampliamente. Muchos de los padres de Kunihiko Yuyama realmente conocían la ubicación del jardín secreto, por lo que la biblioteca se había convertido en el lugar ideal para que floreciera la mente de su yo más joven. Había aprendido muchas habilidades que contribuyeron a su capacidad como líder entre la biblioteca civil y la colección privada de Spectra. En aquellos días Kunihiko Yuyama tenía casi todas las horas de luz que no eran sus horas obligatorias de sueño para hacer lo que quisiera, la mayor parte de su entrenamiento se llevaba a cabo por la noche cuando se le daba un uso más práctico. No tenía sentido aprender a blandir una espada a la luz del día cuando la verdadera lucha tenía lugar bajo la luna. Ahora tenía una vida en juego, cagado de miedo, hambriento y potencialmente herido, esperando su regreso. No tuvo tiempo de hacer ninguna investigación en profundidad. Tomando los primeros libros que mencionaban a Eve en el título, los hojeó para saber qué diablos se suponía que debía alimentar al pobre diablo y luego tomó prestado el más prometedor para leerlo de manera integral una vez que el peligro hubiera pasado. Por lo que brillaba, sería mejor cazar polillas y mosquitos, presas nada fáciles en las prisas matutinas. Sin embargo, los insectos eran insectos, y Kunihiko Yuyama conocía una tienda de pescadores que abría temprano para atrapar a los primeros trabajadores portuarios antes del turno. Tal vez un poco de cebo vivo podría ser de gran ayuda. Se palpó el abrigo en busca de libras y chelines que pudieran estar abarrotando sus bolsillos y salió corriendo en dirección al Támesis. Afortunadamente, ninguno de los guardias parecía estar deambulando por las mismas calles que Kunihiko Yuyama esa mañana, la mayoría ansiosos por una comida caliente y una cama segura después de una larga noche. No estaba seguro de cómo habría explicado los libros y un pequeño bote de lo que parecían gusanos vivos. Cosas repugnantes que preferiría aplastar bajo su bota que manejar, pero ahora estaba demasiado interesado como para dejar que su estómago anulara el hambre de su Everett. La bufanda no se movió cuando cerró la puerta de una patada. Oye, dejó su pila en el borde del escritorio y retiró la tela, acariciando suavemente el cuerpo inmóvil con dos dedos. Oye, pequeño amigo. Estoy aquí. Aguanta por mí. El alivio cuando un temblor retumbó bajo sus dedos fue como un puñetazo en el estómago. Muy bien, voy a tener que nombrarte. Kunihiko Yuyama jugueteó con su ki de reparación hasta que tuvo sus pinzas y las limpió rápidamente con un paño relativamente limpio. El libro te llamó Kiboptera. Es una palabra curiosa. Podría llamarte Eva. Es un poco más fácil, ¿no? Un débil chirrido, una sombra del que había atraído a Kunihiko Yuyama, salió del diminuto cuerpo. Sí. Eve. Ese es un buen nombre. ¿Vas a comer por mí? Abrió la olla y recogió con cuidado una larva, sosteniéndola frente a Eve. No pasó nada. Kunihiko Yuyama había visto a Pokémon desconfiados alejarse de los humanos antes, pero el hambre generalmente anulaba el instinto de retroceder con bastante rapidez. Cuando Eve no intentó comer después de unos minutos, Kunihiko Yuyama volvió a tomar uno de los libros.
Lo abrió con una mano y con la otra mantuvo la larva afuera por si acaso, y buscó información que podría haberse perdido al hojear las páginas. ¿Qué pasa con la fruta? ¿Eres herbívora, Eve? No era raro que se encontraran animales inusuales en Spectra, idiotas adinerados que decidían que alguna criatura salvaje exótica sería una mascota más extravagante que un Rapidash arcanine. Dejó caer la larva nuevamente en la olla y la cerró, pensando que podría arrojarlas al agua más tarde. Cualquier cosa que pudiera ser lo suficientemente resistente como para sobrevivir en el Támesis probablemente se los comería. Mejor que dejarlos en la maceta para que infesten su habitación. Si tengo que sacarte de tu miseria después de tanto esfuerzo, me enojaré. Así que será mejor que seas herbívora o no sé qué haré. Envolvió a Eve en su bufanda de nuevo y la recogió, llevándola a la cocina. Las raciones para los residentes Spectra eran bastante básicas. Kumihiko Yuyama tuvo que gestionar muchos gastos con el dinero que llegaba a los guardias de sus donantes, especialmente gente rica que sabía pero no estaba dispuesta a ensuciarse las manos o víctimas adineradas que habían sido rescatadas por la guardia poniendo su dinero adelante en agradecimiento. Armas, municiones, uniformes, alimentos, comida y más exigían un recorte, lo que convertía las finanzas en un delicado acto de equilibrio cada semana. Tienes suerte de que exista el escorbuto o no tendríamos nada de esta mierda. Es una mierda cara. Kumihiko Yuyama estaba demasiado ocupado concentrándose en Eve para notar el ángulo de su corte, el cuchillo cortando la parte superior de su dedo. Cuando partió a la mitad el limón. Mierda. Dejó que se abriera frente a Eve y retrocedió para evaluar la herida. Bastardo, maldijo de nuevo. Mientras limpiaba y ponía un vendaje rudimentario en el corte, Kumihiko Yuyama le dio la espalda a Eve. Esperaba que la víspera se metiera en el limón mientras él no miraba y tal vez se alegrara con una comida en su vientre. Cuando miró hacia atrás, Eve se había animado, con las orejas erguidas y los ojos brillantes. Los dientes puntiagudos resaltaron una pequeña sonrisa mientras se concentraba intensamente en Kumihiko Yuyama. El limón yacía intacto a su lado. Kumihiko Yuyama ladeó ligeramente la cabeza y extendió su dedo herido hacia el mostrador. Eve inmediatamente se quitó la bufanda hasta el borde, tratando de acercarse. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Kumihiko Yuyama. ¿Te gusta beber sangre, no? ¿Me harás algún daño si te doy una gota? No podría ser peor de lo que normalmente haría un Zubat cuando le clavara los colmillos en el cuello. En el fondo de su mente, una voz que sonaba muy parecida a la de su amigo lo estaba regañando por pensar que era una buena idea, eclipsada por otra persona más cercana a su querida madre que le decía que había llegado hasta aquí. Un poco de sangre no vendría mal. Había escuchado rumores de que, debido a algunas circunstancias, cuando la dieta de un Pokémon se restringe a una cosa, pierden la capacidad de comer cualquier otra cosa. Kumihiko Yuyama suspiró al pensar que la dieta de Eve debía estar restringida a sangre mientras rápidamente quitaba el vendaje. Kumihiko Yuyama apretó su dedo para sacar sangre fresca a la superficie y observó con asombro cómo Eve lo lamía suavemente. Una sensación de entumecimiento se apoderó del área, eliminando el dolor mientras Eve se saciaba. Tan pronto como terminó, Kumihiko Yuyama se limpió el dedo y volvió a vendar el corte bajo la atenta mirada de una Eve mucho más vocal. ¿Quieres calmarte? Saltó cuando una pata revoloteó contra su oreja. ¿Acabas de saltar sobre mi hombro? Eve soltó un chillido casi ofendido, haciendo reír a Kumihiko Yuyama. Más actitud que yo. Ya te ves mejor. Tienes suerte de que me gustes tanto. Volvió a atar su bufanda alrededor de su cuello, sonriendo con cariño a Eve que se hundía en la tela mientras él cortaba el limón adecuadamente para él. No tiene sentido que se desperdicie buena fruta. Tu bufanda respira. Kumihiko Yuyama levantó la vista de los informes para ver a Clarence mirando la tela con recelo. Desde que la guardia reclutó a los Crossley, Kumihiko Yuyama había notado que se había deshecho de la disposición nerviosa que lo atormentaba cuando se conocieron y se había convertido en todo un soldado en el campo. Había una eficiencia en su combate que superó a muchos de los otros reclutas de trinchera, impresionando lo suficiente a la guardia experimentada como para catapultar a Clarence Ainsworth entre las filas. El pelaje de terciopelo le hizo cosquillas en el pecho a Kumihiko Yuyama. Miró hacia abajo para ver una sonrisa traviesa apuntando hacia arriba. Esa es Eve. Es inofensivo. Como para puntualizar su punto, Kumihiko Yuyama se rascó la parte superior de la cabeza con un dedo. Sería imposible esconder una mascota de sus hombres para siempre, estaban demasiado bien entrenados y la idea en sí era ridícula, pero no parecía que Kumihiko Yuyama debiera sostenerlo en el aire para declarar que había ganado un compañero.
Cualquiera. Algunos de ellos seguramente lo descubrirían por sí solos. Los chismes se encargarían del resto. Es un EVE. Clarence no parecía saber cómo reaccionar, con una mano en su arma y la otra mitad apuntando a Eve, quien parpadeó en silencio, con las orejas temblando. Riéndose ante el aparente estancamiento, Kumihiko Yuyama enganchó dos dedos bajo los pies de Eve y lo sacó para que Clarence pudiera verlo mejor. Eve colgaba de los dedos de espaldas a Clarence y con las patas cruzadas, la cabeza inclinada hacia atrás para ver mejor al otro cazador. Es inofensivo, repitió Kumihiko Yuyama, acariciando la cabeza de Eve con su dedo vendado. Chirp hizo un sonido feliz, atrayéndolos hacia atrás para que le frotaran el vientre. Clarence se sobresaltó y luego se inclinó para tocar una de esas patas. Un poco demasiado rápida y demasiado brusca, Eve respondió chillando y batiendo sus patas agresivamente. Actuando por reflejo, Clarence sacó un cuchillo de su cinturón y golpeó a Eve con intención. Kumihiko Yuyama saltó hacia atrás justo a tiempo para evitar que Eve recibiera un golpe fatal, protegiendo a Eve de la vista con su mano. ¿Qué carajo crees que estás haciendo? Me iba a morder. Su mano temblaba alrededor del cuchillo. Tú también sospecharías de los humanos si alguien te arrojara a la basura para morir, defendió Kumihiko Yuyama la reacción. Eve es la cosa menos peligrosa en esta habitación. Recibirás más daño con un corte de papel que él. Pero es un Pokémon. Kumihiko Yuyama frunce el ceño ante la elección de palabras de Clarence Ainsworth. Entonces él es una de esas personas que ven a los Pokémon como monstruos. Pensó Kumihiko Yuyama mientras se levantaba. Vete ahora que es una orden. Clarence Ainsworth asintió antes de irse justo antes de mirar a Eve, quien saltó sobre el hombro de Kumihiko Yuyama. Clarence apretó el puño antes de irse. Los días se convirtieron en meses y Kumihiko Yuyama vivió una vida aparentemente idílica con su amado Eve. A pesar de los rumores que se habían extendido por la ciudad, la mayoría de la gente veía a Eve de forma positiva. Sin embargo, Kumihiko había subestimado el miedo y el odio que algunos individuos habían desarrollado hacia los Pokémon después de las cruzadas. Kumihiko había perdido a sus padres durante las cruzadas, pero de alguna manera había logrado superar la tragedia. Desafortunadamente, no todos pudieron hacer lo mismo. El dolor y el sufrimiento que se habían infligido durante esos tiempos oscuros persistían en los corazones de muchos, supurando como una herida que se negaba a sanar. A medida que Eve crecía y se hacía más fuerte, Kumihiko supo que ya no podía permitirse el lujo de llevarla a trabajar. Ella se había convertido en una distracción excesiva y casi había perdido su trabajo debido a sus travesuras juguetonas. Entonces tomó la difícil decisión de dejarla en casa. Las puertas de la casa de Kumihiko Yuyama se abrieron con un chirrido sobre sus bisagras oxidadas, anunciando la llegada de un huésped no invitado. Eve, la Eve, se animó ante el sonido, su pequeño y peludo cuerpo se tensó con anticipación. Conocía bien el olor de su humano y podía olerlo en la figura encapuchada que acababa de entrar a la casa. Sin dudarlo, Eve se lanzó hacia el intruso, ansiosa por saludar a su amado humano. Pero a medida que se acercaba, la figura se volvió hacia ella y la emoción de Eve se convirtió en confusión y miedo. Algo estaba mal en esta persona, algo que hizo que a Eve se le erizara la piel. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo explotó en su costado y Eve sintió un cuchillo clavarse profundamente en su piel. Ella gritó de agonía, su pequeño cuerpo se retorcía de dolor mientras la sangre comenzaba a acumularse a su alrededor. La figura encapuchada dio un paso adelante y Eve miró al rostro de Clarence Ainsworth. Párrafo de Oma que es bastante común ver un gran puerto eléctrico con forma de rayo en sistemas de juegos portátiles, linternas y otros dispositivos electrónicos portátiles. Estas salidas están diseñadas para ser llenadas por la cola de un Raichu, y los entrenadores de Raichu comúnmente las usan de esta manera en sus viajes, especialmente cuando se encuentran a cierta distancia de la civilización. Las colas de Raichu se han descrito con frecuencia como tapones naturales, y esta descripción no carece de mérito. La larga cola en forma de cordón permite al Pokémon poner cierta distancia entre él y el dispositivo electrónico para evitar la sobrecarga e incluso mantener cierta libertad de movimiento, aunque Raichu se usa más comúnmente como cargador mientras duerme. El extremo del rayo es bastante grande y los enchufes verdaderos son mucho más pequeños. A menudo, el puerto trasero ocupa la mitad del lateral de una computadora portátil. Sin embargo, en comparación con otros Pokémon eléctricos o la dificultad de llevar un generador, es, con diferencia, una opción superior.
Aunque Raichu no es de ninguna manera inútil en la batalla, es para este uso tan a menudo como para el combate que los entrenadores compran costosas Thunderstones para hacer que su Pikachu evolucione. Kumihiko Yuyama entró en la morgue, un escalofrío recorrió su espalda mientras la temperatura helada lo envolvía. El olor acre del desinfectante persistía en el aire, un aroma acre que llenaba sus fosas nasales con cada respiración. Se subió el cuello de su abrigo, la tela de lana hizo poco para protegerlo del ambiente gélido. Cuando entró en la habitación, un patólogo salió y sus pasos resonaron contra el suelo de linóleo. Kumihiko observó al hombre irse, su rostro no revelaba ninguna emoción. El patólogo respiró hondo y lo miró, atreviéndose a mirar su expresión fría. No hubo ningún movimiento de párpado, ni temblor de labios, solo una expresión sólida y perfecta, tan duradera como una piedra. La puerta se cerró y el calor del cuerpo del patólogo se desvaneció con él, dejando atrás el frío asfixiante. Kumihiko se acercó a la mesa plateada donde yacía Eve, con el cuerpo quieto y frío. Él miró su rostro, antes tan lleno de vida, ahora vacío e inexpresivo. Su corazón dolía de dolor, los recuerdos inundaban su mente. Recordó la forma en que ella solía sonreírle, el rubor que se extendía por sus mejillas cada vez que él hablaba, el brillo en sus ojos cuando lo veía. Ahora, todo lo que quedaba era el caparazón frío y sin vida ante él. Una sola lágrima escapó de su ojo, trazando un camino por su mejilla antes de caer sobre la de Eve. Fue un acto pequeño e insignificante, pero suficiente para romper el barniz de compostura que había mantenido hasta el momento. Los hombros de Kunihiko temblaron mientras los sollozos sacudían su cuerpo, su dolor finalmente lo abrumaba. Sus manos se cerraron en puños y los golpeó contra la mesa, el sonido metálico resonó por toda la habitación. Pateó el objeto más cercano, un fregadero utilizado para limpiar los instrumentos después de las autopsias, y el sonido del impacto resonó contra las paredes. Kunihiko caminaba por la habitación, sus pasos eran un ruido sordo contra el suelo. No podía soportar la idea de dejar atrás a Eve, no podía soportar la idea de no volver a verla sonreír nunca más. Se detuvo frente a ella, su mirada se detuvo en su rostro, antes de girar sobre sus talones y caminar hacia la puerta. Mientras caminaba, el sonido de sus pasos se hacía más fuerte, cada golpe retumbaba en la habitación, que de otro modo estaría silenciosa. Abrió la puerta y una ráfaga de aire frío lo recibió, provocándole un escalofrío por la espalda. Afuera, el mundo estaba quieto y en silencio. Kunihiko respiró el aire frío, su aliento se empañó frente a él. Se giró y miró hacia el edificio, las ventanas oscuras y vacías. Ella se ha ido, susurró para sí mismo, su voz apenas era más que un susurro. Ella realmente se ha ido. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de hacer retroceder el dolor que amenazaba con abrumarlo. Kumihiko Yuyama se sentó afuera en una fría noche de invierno, acurrucado en su grueso abrigo, perdido en sus pensamientos mientras se preguntaba si Meu realmente lo odiaba. El frío de la noche lo había envuelto, filtrándose hasta sus huesos, dejándolo sintiéndose solo e impotente. De repente, el silencio sepulcral de la fría noche de invierno fue roto por el sonido de pasos. Kumihiko Yuyama giró la cabeza y vio a un hombre esbelto con cabello corto rubio claro que cubría su ojo izquierdo acercándose a él. El extraño lucía un uniforme extraño que Kunihiko Yuyama no podía identificar, pero supo de inmediato que el hombre era un extranjero. Cuando el extraño se acercó, sonrió y dijo, «El nombre es Bolo Shirona». Los ojos de Kunihiko Yuyama se entrecerraron con sospecha. ¿Y? Bolo Shirona se rió entre dientes. «Tengo un amigo que le gustaría conocerte». De repente, Pokémon desconocidos cuyos cuerpos parecían tener la forma de letras alfabéticas comenzaron a girar a su alrededor, creando una fila de niños que sangraban por los ojos, los oídos y la boca. Cada gota de sangre que caía al suelo era como una señal de algo que escapaba a la comprensión de Kunihiko Yuyama. «Oh, parece que le gustas», dijo Bolo con voz burlona mientras una niebla sangrienta los rodeaba. «¿Te gustaría unirte a mí? Tu valor es mucho más que esto, únete a mí y podré darte lo que quieres, una oportunidad de venganza». Kunihiko Yuyama sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras miraba la expresión inescrutable del extraño. No podía entender qué quería ese extranjero de él ni por qué le mostraba aquellas imágenes inquietantes. «¿Quién eres y qué quieres de mí?», preguntó Kunihiko Yuyama, con la voz ligeramente temblorosa. La sonrisa de Bolo Shirona se hizo más amplia. «Solo soy un mensajero, un presagio de lo que vendrá. En cuanto a lo que quiero, bueno, eso es simple. Quiero ofrecerte la oportunidad de vengarte de aquellos que te han hecho daño». Los ojos de Kunihiko Yuyama se entrecerraron mientras pensaba en su pasado.
El dolor de perder a sus padres y a Eve todavía se sentía fresco en su corazón, y la idea de poder vengarse de quienes lo habían lastimado era tentadora. Durante meses, la ciudad de Spectra había estado plagada de un rumor aterrador, uno que provocaba escalofríos incluso a los residentes más acérrimos. Hablaron en susurros del fantasma de las sombras, una entidad malévola que se alimentaba de los habitantes más vulnerables del pueblo, sus niños. Al principio, las desapariciones fueron descartadas como meros accidentes, el resultado de que los niños se alejaran demasiado de casa o se perdieran en el bosque. Pero a medida que los cuerpos de los niños desaparecidos comenzaron a aparecer frente a sus propias casas, con sus formas sin vida dispuestas en una exhibición espantosa, quedó claro que algo mucho más oscuro estaba en juego. Los rostros de los niños estaban congelados en expresiones de horror y dolor, sus pequeños cuerpos retorcidos y destrozados. La palabra tortura ni siquiera comienza a describir la profundidad de su sufrimiento, y la gente de Spectra quedó aturdida por el dolor y el miedo. Durante semanas, los señores y vasallos de Spectra hicieron la vista gorda ante los horrores que se desarrollaban entre ellos, hasta que sucedió lo impensable. Un niño de una de las familias nobles de Ramsey fue secuestrado. Esta vez ya no pudieron ignorar la creciente amenaza. El propio señor de los espectros se hizo cargo de la investigación, reuniendo un equipo de los guerreros más valientes y hábiles para recorrer los alrededores en busca de cualquier señal del niño desaparecido. Los días se convirtieron en semanas y el grupo de búsqueda casi había perdido la esperanza cuando tropezaron con una entrada oculta a una caverna subterránea. El aire estaba denso por el hedor a descomposición y las paredes estaban resbaladizas por la humedad y el moho. A medida que se aventuraban más profundamente en la caverna, el grupo de búsqueda se encontró con horrores más allá de su imaginación. Los cuerpos de niños desaparecidos colgaban de las paredes, con la piel despegada hacia atrás en una grotesca muestra de violencia. Nadie supo qué pasó esa fatídica noche, cuando el grupo de búsqueda finalmente dio con el loco que había sido responsable de toda la indecible miseria del pueblo de Spectra. Algunos dicen que se fue en silencio, mientras que otros afirman que luchó ferozmente y que sus gritos resonaron por toda la caverna. Pero una cosa era segura. El hombre responsable de los atroces crímenes que habían aterrorizado a Spectra finalmente estaba bajo custodia. Kumihiko Yuyama, conocido por muchos como el mal indescriptible, fue condenado a muerte mediante entierro, un castigo reservado solo para los criminales más atroces. Punto de vista de Kumihiko Yuyama. Abro los ojos a la oscuridad total. Hace frío, un frío terrible. Tan frío que no puedo sentir mis dedos, no puedo sentir ninguna parte de mi cuerpo. No puedo sentir ninguna emoción, solo frío, frío, frío. Congelación. Está tan oscuro que es casi como si nunca hubiera abierto los ojos. Como si me hubieran dejado caer en un charco de tinta negra y me estuviera ahogando en él. La oscuridad, tan sofocante como el espacio, como si me hubieran arrojado al vacío misterioso, solitario, donde ningún hombre había viajado antes. ¿Por qué no me has respondido? Cuestioné mientras contemplaba la runa que Bolo me había dado. Me muevo para sentarme, pero me encuentro con la tensión de la tela que me envuelve. Está cubriendo mi totalidad, desde la cara hasta los pies. Sin dejar un miembro libre de su implacable agarre. Me muevo todo lo que puedo para aflojar la tela, pero esto solo hace que sea más difícil respirar. Me quedé quieto, sin aliento. Antes de reflexionar demasiado, golpe. El sonido profundo de una puerta pesada golpea a mi alrededor, seguido de un silencio ensordecedor. Golpear, 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 escucho el sonido de pasos acercándose a mí, sonidos arrastrados y un crash llegan a mis oídos, y más silencio llena la habitación antes de que una luz brillante me cegue. Me quitan la tela de la cabeza y me encuentro cara a cara con un hombre extraño. Parece que mi verdugo está aquí. Parecía que debía ser médico, pero ¿por qué me atendería este médico? Noto que estoy acostado sobre una mesa. El extraño doctor sostiene una larga cuerda. Tomó la cuerda y la usó para asegurar mis brazos a mis costados. Me ignoró como si nunca hubiera dicho nada y fuera simplemente un cadáver que no puede hablar. Apenas me miró y continuó envolviendo mis piernas con la cuerda. Parece que mi calma antes de la muerte incluso sorprendió a este extraño doctor. Por otra parte, si conociera el mundo que había visto, la majestad del Señor del Vacío que había contemplado entonces, ni siquiera yo temería algo como la muerte. En ese momento, se dio la vuelta y noté una caja detrás de él. Una caja por sí sola puede no ser muy extraña, pero aparte de esta caja, la mesa, el hombre y yo, no hay nada más en la habitación.
Es una caja de aspecto interesante, bastante larga y bastante plana en la parte superior y en los lados. Casi como un ataúd, el doctor se giró con una sonrisa, parecía haber visto lo que había encontrado, pero mi cara estoica lo dejó sin palabras. Como si fuera un hombre que no conocía el miedo. Me dijo que me callara, que no quiere que nadie me escuche. El hombre me sujetó y sacó una aguja oxidada. El doctor pasa un hilo por la aguja y lo acerca a mi boca. El hombre me clava la aguja en los labios y tira del hilo. Solo un gruñido escapó de mi boca mientras sonreía. Algo está despertando dentro de mi corazón. ¿Cuándo conoceré al señor Voló? Le pregunté y antes de darme cuenta, respiré un suspiro que no sabía que estaba conteniendo mientras él terminaba de coserme la boca y se levantaba. El médico acercó la aguja roja, ahora ensangrentada, a mi ojo izquierdo. No duda antes de hundir el metal en mi globo ocular. Ya ni siquiera puedo gritar. El dolor es tan insoportable y, sin embargo, no puedo hacer nada al respecto, incluso después de todo eso, mi mente estaba concentrada en una cosa. ¿Cuándo me convocará el señor del vacío? Podía escuchar el chapoteo y el aplastamiento de lo que solía ser mi ojo siendo destruido. Pero la cosa no termina ahí, ya que el médico procedió a empezar a coserme el párpado también. Y cuando termina con eso, se mueve hacia el ojo derecho. Mientras Kunihiko Yuyama yacía en la oscuridad, el único sonido era el débil latido de su corazón. El frío abismo lo rodeaba, el aire estaba cargado de una sensación de presentimiento. Podía sentir el peso de su propio cuerpo mientras luchaba por levantarse, su boca sin lengua incapaz de formar palabras. Miró a su alrededor, sus ojos luchando por adaptarse a la oscuridad. El suelo debajo de él estaba resbaladizo por la humedad y las paredes eran ásperas y dentadas, como si estuvieran talladas en piedra. La única luz provenía de una pequeña llama parpadeante que bailaba en la distancia, proyectando sombras espeluznantes en las paredes. Mientras luchaba por moverse, escuchó el sonido de algo deslizándose en la oscuridad. El ruido era bajo y gutural, como el gruñido de un animal. Intentó girar hacia el sonido, pero su cuerpo se negó a responder. De repente, la oscuridad se abrió, revelando una criatura con apariencia de serpiente. Sus patas se redujeron a púas con puntas doradas, y 4 púas doradas adicionales aparecieron cerca del borde de su cola. 6 medios anillos de oro se apoderaron de su cuerpo. Las puntas traseras de cada medio anillo tenían un zarcillo fantasmal negro con una punta roja en la punta. Los cuernos de su cabeza ahora estaban mirando hacia atrás. Los lados de la corona dorada cubrían su boca y se separaban verticalmente como la mandíbula de un insecto. Cuando abrió la boca, una franja vertical negra se rompió en pedazos y recorrió su cuerpo. ¿Quién lo hizo? Sacando todas sus fuerzas, Kunihiko Yuyama intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Los ojos de la criatura brillaron en la oscuridad mientras hablaba en voz baja y amenazadora. Clarence Ainsworth, dijo la criatura, su voz resonó en la oscuridad. Giratina sonrió al sentir las emociones del humano. Odiar. Enojo. Venganza. Mi señor, Kunihiko Yuyama ni siquiera terminó sus palabras cuando los ojos de Giratina brillaron de un rojo carmesí. El abismo a su alrededor comenzó a agitarse y retorcerse, como si el tejido mismo de la realidad se estuviera deshaciendo. De repente, la oscuridad comenzó a tomar forma, formando una mano hecha de sombras que se acercó a Kunihiko Yuyama. Gritó cuando la mano atravesó su cuerpo, amplificando su odio hasta tal punto que deformó la causalidad misma. El abismo circundante se convirtió en manos hechas de oscuridad que desgarraron el ser de Kunihiko Yuyama. Giratina sonrió ante su creación antes de desaparecer nuevamente en el mundo inverso. Párrafo de Omake. Hoy en día, las pelotas para el popular deporte Goal Roll están hechas de cuero o, en ocasiones, de piel de Grumpig. No hace mucho, en su lugar se utilizaban Pokémon vivos. Hay muchos Pokémon que son capaces de desempeñar este papel. La mayoría de los Pokémon que pueden aprender el ataque Rollout pueden hacerlo, aunque algunos, como Geodude, de tipo roca, son demasiado densos para patear. Voltorb y Electrode son excelentes para el papel, ya que son perfectamente redondos, pero de lejos el más popular es Sandshrew. La textura similar a un ladrillo de Sandshrew es reconocible y fácil de patear o golpear, y las ranuras lo hacen bastante aerodinámico. Su piel dura y sus altas defensas significan que estos movimientos no dañarán especialmente al Pokémon. De hecho, los porteros a menudo resultan más heridos cuando Sandshrew patea a gran velocidad. Además, aunque no son tan omnipresentes como Rattata, son un Pokémon bastante común que se puede obtener para juegos de pelota.
Los propios Sandshrew, u ocasionalmente otros Pokémon con forma de bola, participaban en los partidos de aquel entonces. Cada equipo traía su bola. Aunque era un penalti si abandonaban su forma redonda durante más de 2 segundos, aún podían atacar un poco y dirigir su vuelo para influir en el partido a favor de su equipo. En los últimos años se han encontrado bolas superiores y la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra Pokémon ha logrado prohibir a los Pokémon vivos de las ligas profesionales, donde también se usaban ocasionalmente Jigglypuff y Voltorb. Este movimiento ha sido ridiculizado por los puristas de Goalroll, quienes se burlan de los nuevos balones por considerarlos menos aerodinámicos e incapaces de ayudar a sus compañeros de equipo, los culpan por una disminución en la ofensiva en el juego moderno y anhelan el fin de la era de la pelota muerta. El brumoso terreno de Lavender Tower estaba envuelto en una espeluznante oscuridad, como si estuviera cubierto por un espeso manto de sombras que se extendía infinitamente hacia el horizonte. El aire estaba cargado de un olor a descomposición y carne podrida, como si el suelo mismo estuviera repleto de muertos vivientes. El trío de ancianos formado por Agatha Ainsworth, Brady y Grady, estaba al pie de la torre, con expresiones sombrías y decididas. Agatha sostenía un bastón hecho de una rama nudosa de un árbol antiguo, adornado con una piedra preciosa brillante que emitía una suave luz naranja. Mientras los 3 entrenadores permanecían juntos, el suelo debajo de ellos estalló repentinamente y los no muertos comenzaron a salir de la tierra, unidos por hilos de causalidad y malicia. El ejército de cadáveres cargó contra el trío, pero antes de que pudieran alcanzarlos, Agatha dejó escapar un grito furioso y su dentadura postiza apretó con tanta fuerza que la sangre brotó de sus labios y encías. William, Mega evoluciona. Gritó, levantando su bastón y estrellándolo contra el suelo. La piedra preciosa estalló inmediatamente en una luz naranja, al mismo tiempo que la jengarita en el cuerpo de William estalló en una luz azul claro, iluminando considerablemente el terreno oscuro. Las piedras lanzaron rayos de energía colorida entre sí, que se conectaron y se transformaron en una energía de color púrpura oscuro que retrocedió hacia Gengar, quien salió de la sombra de Agatha y lo envolvió. William comenzó a cambiar de forma justo ante los ojos de su entrenador, las púas de su espalda se hicieron mucho más grandes y afiladas, y aparecieron alrededor de sus brazos y piernas, que también crecieron. Gengar gimió de agonía por el desbordamiento de energía que recorrió su cuerpo. La energía oscura explotó después de aproximadamente 1 minuto, revelando completamente la nueva forma de Gengar. Aparte de las nuevas púas agrandadas, su rostro había cambiado a un tono púrpura más oscuro, que gradualmente cambió a un tono rojo a medida que descendía por el cuerpo del fantasma. Sus piernas todavía eran rechonchas, pero sus brazos habían crecido considerablemente, de una manera casi cómica. Sin embargo, tan pronto como Agatha observó eso, las extremidades de Gengar se hundieron en el suelo, dejando el cuerpo medio visible. Las sombras se retorcieron y se convirtieron en una cruz que emergió en medio del campo de batalla. Un terreno de oscuridad convergió en la cruz cuando la habilidad de etiqueta de sombra de Mega Gengar se apoderó del campo de batalla. Bola de oscuridad. William levantó la mano en el aire y la energía fantasmal circundante se arremolinó en miles de bolas de sombras, todas atacando la barrera que rodeaba la torre lavanda. El ataque desgarró a los zombies como un cuchillo caliente atravesando mantequilla, y el sonido de sus huesos rompiéndose y su carne desgarrándose llenó el aire. Torre lavanda auge, Austin no pudo evitar tragar saliva. Haunter había derribado todos los ataques más poderosos de sus Pokémon como si estuviera protegiendo algo. ¿Quieres pelear? Una voz horriblemente distorsionada gritó con una voz de canto. La mente de Austin se quedó en blanco cuando de repente se vio transportado a una vasta pradera abierta. La hierba era alta y dorada y se mecía suavemente con la brisa. Pero lo que llamó su atención fue la fila de monjes sin cabeza arrodillados frente a él. Cada monje llevaba cuentas de oración conectadas a sus cabezas decapitadas. A algunos les cosieron los ojos, mientras que a otros les cosieron las orejas. Aún así, a otros les sellaron la boca con un hilo negro y grueso. Al final de la fila, había una figura envuelta en la oscuridad. Austin no podía distinguir sus rasgos, pero podía sentir su presencia cerniéndose sobre él como una nube oscura. Parpadeó y, de repente, estaba de vuelta en la torre lavanda. Afuera, el cementerio estaba en silencio, salvo por el suave susurro de la niebla. Pero entonces, el Haunter se hizo a un lado, revelando el cadáver de Butch. Austin sintió una oleada de miedo y repulsión cuando el cuerpo desfigurado se puso de pie, con los ojos brillando con un júbilo maníaco. ¿Quieres pelear?
La voz de Butch estaba distorsionada y Austin pudo ver la locura brillando en sus ojos. Si gano, ¿me dejarás ir?, preguntó Austin, con la voz temblando de miedo. La sonrisa de Butch vaciló por un momento, y luego dejó escapar un grito escalofriante. ¿Quieres dejarme? ¿Por qué? ¿Por qué no te quedas? Lo siento, pero no puedo quedarme, dijo Austin, con el corazón acelerado. Tengo amigos esperándome. Butch se rió entre dientes y entrecerró los ojos. Claro, te dejaré ir si me ganas. No homo, bromeó Austin, tratando de aliviar la tensión mientras su mente intentaba descubrir qué diablos estaba pasando. Pica. La voz de Pikachu sacó a Austin de su trance. La entidad dio un paso atrás y el cementerio comenzó a moverse y retorcerse a su alrededor. Las lápidas se levantaron y se hicieron añicos, transformándose en un siniestro campo de batalla. El suelo tembló y gimió bajo los pies de Austin, mientras el olor a descomposición y podredumbre abrumaba sus sentidos. Miró a su lado, viendo el miedo en los ojos de Pikachu cuando ambos se dieron cuenta de la magnitud del peligro que enfrentaban. Este no era momento para bromas o juegos. Un paso en falso y podrían terminar como los cadáveres sin vida que los rodeaban. Mientras la entidad hablaba, Austin sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz sonaba distorsionada, como si viniera de las profundidades de algún abismo impío. Podía sentir su poder, su malevolencia. Este no era un oponente común y corriente. ¿Qué tipo de batalla debería ser esta?, preguntó Austin, tratando de ocultar su miedo. La entidad pareció leer su mente, buscando en los recuerdos de Butch antes de responder. Tengamos un 6 contra 6. Párrafo de Omake. Cuando los hombres luchaban con espadas y escudos, los más comunes entre los escudos eran los hechos de Sandslash. Una vez al año, un Sandslash muda su piel y los expertos artesanos recogen las púas que quedan y las tallan en escudos de la misma textura. Sandshrew existe en muchos lugares en la naturaleza, pero solo en la Ruta 23 aparece comúnmente como Sandslash. Este hecho permitió a la Liga Índigo extender su dominio tan al sur como Pueblo Paleta incluso en la era de los estados en guerra, aunque sería después de que la tecnología dejara atrás los escudos Sandslash que obtuvo su dominio actual sobre Kanto y Johto. Un escudo Sandslash podría usarse para ataque y defensa. Está hecho del mismo revestimiento resistente que el resto de la piel de Sandslash, y los numerosos picos hacen que sea demasiado fácil que una espada se atasque, lo que permite un tiempo valioso para contraatacar. Ataque. Cuando golpea al enemigo, golpea y apuñala. Un golpe bien colocado podría ser fatal. Estos escudos, sin embargo, tuvieron dificultades para combatir la llegada de los ejércitos de caballería y quedaron obsoletos por los rifles, que disparan balas con más fuerza de la que un Sandslash puede bloquear. En el popular juego de rol de mesa Dungeons and Dragonite, los escudos Sandslash añaden un +2 a la clase de armadura e infligen un D4 de daño. Austin contempló el campo de batalla construido con lápidas que su oponente había juntado para luchar. La voz distorsionada de Butch dijo: «Levántate». Un escalofrío recorrió la columna de Austin cuando vio que los cadáveres a su alrededor parecían estar poseídos por algún tipo de aura antes de que la energía arrancara trozos y los fusionara en un apéndice esquelético que parecía una mano blanca podrida mientras sus dedos huesudos se curvaban en una mitad. Puño con tiras de carne podrida colgando de los huesos. Los tendones colgantes indican que otra criatura cortó la mano. Austin no pudo ver esa mano blanca y podrida mientras vomitaba en el suelo. Pikachu le dio unas palmaditas en la espalda a Austin mientras todos los demás miraban a la entidad y la mano blanca con sus guardias en alto listos para defender a su entrenador con sus vidas en juego. Yo envié mi primer Pokémon, tú envías el tuyo. Austin se frotó la garganta ardiente mientras miraba la mano blanca flotando en el centro del fantasmal campo de batalla. Austin no dijo una palabra mientras se comunicaba telepáticamente con su Pokémon a través de Muna. RWR. Con un fuerte chillido, Shedninja apareció en el campo de batalla contra la mano blanca. Shedninja usa Shadow Sneak para esquivar el ataque de esa cosa en respuesta a la orden telepática de su entrenador a través de Muna. Shedninja chilló fuertemente antes de caer al suelo y convertirse en una sombra. Puñetazo. La entidad gritó cuando la mano blanca se estrelló contra el suelo sacudiendo todo el piso mientras se extendían grietas que hicieron que Austin tragara saliva. Menos mal que Shedninja era su oponente. Austin pensó mientras intentaba pensar en un plan para escapar. Estaba bastante seguro de que esta cosa que poseía el cadáver de Butch lo mataría a él y a sus Pokémon sin importar si ganaban la batalla o no. Simplemente estaba jugando con ellos.
Austin telepáticamente le preguntó algo a Pikachu a través de Muna mientras Pikachu saltaba a su mochila y encendía el Pokédex antes de cambiar hacia el sistema de transferencia. Mirando la Pokéball de Cangreburger, Pikachu respiró hondo. Funciona. El mensaje de Muna le dio a Austin un suspiro de alivio. Al menos encontró una manera de ayudar a su Pokémon a escapar. Si alguna vez llega el momento, al menos podría salvarlos, pero conociéndolos, se aferrarían a su bastón hasta el final. ¿Hay una salida? No sé, H-Help, ¿qué pasa si configuras una sala de trucos lo suficientemente grande? Podríamos escapar, pero Pikachu y Scizor no podrían escapar de este monstruo auge. H-Help, la mano blanca destrozó todo el campo de batalla, pero Shedninja logró evadirlo todo fácilmente. Pero podría haber una manera como. Puedo sentir telepáticamente que el cazador gigante está siendo controlado de alguna manera. ¿Estás sugiriendo que Black F? Quiero decir, ¿el cazador gigante es nuestra salida? Sí, actualmente el cazador es el Pokémon más informado que sabría qué es esa cosa y cuáles son sus debilidades. H-Help, Muna, ¿estás seguro de esto? Muna, ¿estás seguro de esto? No sé qué demonios quieres decir con que no lo sabes. Simplemente no lo hago, Haunter está pidiendo ayuda y pensé que le devolvería el favor. Muna, ¿estás diciendo que tu plan se basa en la corazonada de que el cazador podría ayudarnos si lo ayudamos? Muna, ¿en serio vas a hacer que nos maten potencialmente solo por una corazón? Lo siento, suspiro, también lamento haber gritado, no creo que pudiera vivir conmigo mismo si alguno de ustedes terminara como Raticate. Entonces, ¿qué debemos hacer? Déjame pensar en ello. Muna, ¿puedes localizar el dispositivo que el equipo Rocket usó para ocultar su presencia a los Pokémon de tipo fantasma? Puedo, pero ¿por qué? Vamos a usar eso para escapar. ¿Funcionaría eso? Podría, pero necesitaremos ayuda, algo de ayuda interna. Chirrido. Orbes de llamas siniestras cubrieron la mano blanca mientras Shedninja usaba Will-O-Wisp en la criatura parecida a Frankenstein. La sonrisa de la entidad inquietantemente se hizo más grande al sentir que el resentimiento de los muertos con las paredes entre este plano de la realidad y el reino de los fantasmas, el más allá, se estaba rompiendo lentamente. El plano entre el más allá y el mundo físico se estaba aflojando. ¿Por qué sonríes? Al escuchar la pregunta de Austin, la cabeza sobre el cuerpo de Butch dio un giro de tricentésimo sexagésimo, haciendo que Austin diera un paso atrás. ¿Tienes miedo por mí como esas personas que me enterraron vivo? ¿Qué? Las palabras de la entidad hicieron que el corazón de Austin casi se detuviera al recordar un extraño creepypasta flotando en internet en la Tierra sobre el jefe perdido de Lavender Tower, que era un entrenador de zombies. Austin hizo una pausa por un segundo porque no sabía si esta entidad era de Buried Alive o tal vez simplemente estaba investigando las similitudes entre esta entidad y Buried Alive. Y. Fuiste enterrado vivo. ¿Qué? Por supuesto que lo era. La energía fantasmal circundante comenzó a oscilar a un ritmo alarmante. Scizor y Charmeleon se pararon frente a Austin mientras Fearow y Pidgeot estaban detrás. ¿Sabes por qué me enterraron vivo? Porque quería encontrar una manera de traerla de vuelta. Mi preciosa Evere. ¿Y qué obtuve a cambio? Una tumba sin nombre donde sufrí hasta que mi voz de grito ya no pudo salir de mi boca. Austin cerró los ojos y los oídos mientras el hueco gemido de los enterrados vivos resonaba por toda la Torre Lavender. Sabes que eres bastante similar a mí. ¿Qué? Perdiste tu precioso Raticate a manos de estas personas. Puedo verlo en los recuerdos de este tipo, una mujer pelirroja que se jacta de cómo había usado un veneno extremadamente mortal e incurable en tu Raticate que causaría un dolor insoportable hasta la muerte. Me pregunto cuánto dolor habrá sentido tu Raticate durante los últimos momentos de su vida. Las palabras de Buried Alive hicieron que Austin mirara hacia abajo mientras su sombrero eclipsaba sus ojos que brillaban rojos. Buried Alive enarcó una ceja antes de extender la mano. Me gustaría hacerle una oferta. ¿Qué es? Únete a mí. ¿Qué? Únete a mí y te ayudaré a vengarte de esta gente. Párrafo de Omake. La gran mayoría de los Pokémon exhiben una baja tasa del dimorfismo de género. En comparación con los humanos, la hembra y el macho de la especie generalmente difieren mucho menos en altura, tienen senos menos prominentes, si son mamíferos, y tienen menos diferencias en la estructura facial. De hecho, muchos Pokémon solo pueden distinguirse por los genitales reales. Una de las excepciones más destacadas a esta regla es el Nidoran. La hembra de la especie exhibe bigotes grandes y es de color azul claro, mientras que los machos tienen un cuerpo más puntiagudo, de color púrpura y cuernos largos.
Ocasionalmente se encuentran Nidoran intersexuales, con el color de un tipo de Nidoran, pero la apariencia física de otro. Se dice que los bigotes y las orejas redondeadas de una hembra Nidoran le otorgan sentidos no solo superiores a los de sus homólogos masculinos, sino también entre los más agudos del mundo Pokémon. Son una raza tímida de Pokémon que ha aprendido a temer al hombre, y son estos sentidos los que les permiten esconderse también en la naturaleza. Aunque superan en número a los machos de la especie, cazados en exceso, en una proporción de aproximadamente 5 a 2, la mayoría de los entrenadores creen que los dos Nidoran son de rareza equivalente. El viento aullaba tristemente a través de las decrépitas lápidas mientras Austin permanecía frente a la figura retorcida que tenía delante. El rostro desfigurado de Buried Alive se torció en una sonrisa grotesca mientras hablaba. Por supuesto que puedo ayudarte a vengarte, muchacho. Pero primero debes ayudarme a mí. Fearow le gritó enojado a Austin, batiendo sus alas furiosamente. Mientras Austin intentaba calmar al pájaro enfurecido. Sé que estás enojado, Fearow, pero por favor cálmate, dijo Austin. Austin habló en voz baja y llena de tensión. El equipo Rocket es una organización criminal internacional. ¿Cómo puedes ayudarme a vengarme de ellos? Buried Alive se rió entre dientes, el sonido provocó escalofríos por la columna de Austin. Me subestimas, muchacho. Soy un sirviente del vacío, la oscuridad que Arceus desterró de este plano de existencia. ¿De verdad crees que no puedo ayudarte a lograr tu venganza? Austin vaciló, sin saber qué hacer con esta extraña e inquietante figura. Buried Alive pareció sentir su inquietud y se inclinó más cerca, sus ojos brillaban con una loca intensidad. Cuando te miro, muchacho, me veo a mí mismo cuando no era más que un tonto ingenuo, luchando por conseguir justicia contra el mundo, por quitarme a mi precioso Evere. Puedo ayudarte a vengarte, pero debes convertirte en mi recipiente. Austin sintió que su corazón se aceleraba cuando Buried Alive extendió su mano, que comenzó a brillar con un aura fantasmal. Te convertirás en el más fuerte, muchacho. Todo este poder que ves ante ti, todo será tuyo, siempre y cuando te conviertas en mi recipiente. ¿Así que ese era su plan? Austin pensó mientras Buried Alive hablaba. Pidgeot y Fearow de Austin chillaron en protesta, con las alas extendidas. Suspiro, Austin de repente abrió sus pokebolas mientras devolvía a los dos avianos, provocando que se formaran orbes blancos a su alrededor que desaparecieron repentinamente. Austin regresó a Wartortle, Charmeleon, Krabby, Ninjask y Bulbasaur caminando junto a Pikachu. Austin dio un paso adelante mientras regresaba a Shedninja. Pero Austin se mantuvo decidido, dio un paso adelante y preguntó, ¿seré tan poderoso como tú? Buried Alive sonrió, una expresión grotesca que parecía estirar sus rasgos ya retorcidos hasta el límite. No, muchacho. Te volverás aún más fuerte. Cuando Austin se acercó, Buried Alive apenas pudo contener su emoción. Podía sentir el poder corriendo por sus venas, listo para ser desatado. Pero justo cuando Austin estaba a punto de ponerse al alcance de la mano, se detuvo. ¿Qué ocurre? Preguntó Buried Alive, su sonrisa vaciló por un momento. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo Austin, su voz extrañamente tranquila. Buried Alive vaciló, sin saber qué hacer con el repentino cambio de comportamiento de Austin. ¿Conociste a Giratina antes o después de tu muerte? Los ojos de Buried Alive se abrieron ante las palabras de Austin. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la chaqueta de Austin se abrió, revelando una Clefairy en miniatura cuyo cuerpo entero estaba cubierto de un aura psíquica. Con el poder almacenado, Clefairy convirtió su timbal y el Kiberdance de Butterfree en pura energía psíquica que tenía un solo objetivo. Con un repentino estallido de energía, Clefairy desató una ola de energía psíquica, lanzando a Buried Alive y al cazador alfa de regreso a la pared. La fuerza de la explosión destrozó las lápidas a su alrededor y envió escombros volando en todas direcciones. Auge, Scizor emergió de la sombra de Austin usando la persecución mientras chocaba con la mano blanca usando un ladrillo para romper. El suelo bajo los pies de Scizor se agrietó cuando arrojó un dispositivo con un cristal incrustado hacia su entrenador, quien activó el dispositivo. De repente, una energía de tipo oscuro fluyó cubriendo a Austin y Pikachu, quienes parecieron volverse invisibles para los fantasmas de Lavender Tower. Scizor se burló de la mano blanca antes de desaparecer entre las sombras. Buried Alive se enojó al descubrir que el niño humano había desaparecido.
A través de los recuerdos de Butch, Burieda Live sabía que el humano estaba usando un cristal especial que se hacía naturalmente cuando los cuerpos de los Pokémon de tipo oscuro se fosilizaban durante miles de años bajo la presión y el calor de los volcanes submarinos, por lo que estos cristales eran raros. Tan raro que solo 100 personas en todo el mundo sabían de su existencia. Estos cristales podrían cubrir el cuerpo de cualquiera que lo toque con un velo de energía de tipo oscuro, haciéndolos invisibles para los fantasmas. Burieda Live tenía una sonrisa sádica mientras soltaba una carcajada que mostraba rastros de locura que resonaban por los pasillos. Escóndete, escóndete como la presa que eres. Disfrutaré cazándote. La columna de Austin se estremeció con una sensación helada cuando escuchó la risa maníaca de Burieda Live hacer eco por los pasillos. Grieta auge, bajo el mando de Burieda Live, la mano blanca comenzó a agitarse causando destrucción donde quiera que golpeara. Austin y Pikachu saltaron sobre la espalda de Scizor mientras salían volando de la habitación a altas velocidades. Austin había dado una orden explícita. Encuentra a Marowak. Si bien Scizor y Pikachu estaban confundidos por la decisión de acción de su entrenador, no lo cuestionaron porque sabían que su entrenador no les daría una orden que los pondría en peligro. Mientras tanto, Moon había descubierto lo que Austin estaba tratando de hacer. Lo más probable es que Burieda Live apunte a Marowak y a su hijo y los utilice como rehenes para expulsarlos. Muna, ¿se te ocurre alguna forma de conseguir ayuda de ese perseguidor? Puedo, pero eso alertaría a esa cosa. ¿Qué pasa si nos distraemos enterrados vivos? ¿Podrías entonces contactar telepáticamente a Haunter? Sí, pero tienes que distraerlo el tiempo suficiente para que pueda establecer una conexión telepática. ¿Cuánto tiempo? 1 minuto, entrenador, ¿estaremos bien? No te preocupes Muna, estaremos bien. Piensa en esto como un mal sueño. Eso se llama pesadilla risita, no estaba al tanto. Jejeje Muna, ¿puedes contarles a Scizor y Pikachu mi plan? Soy todo oídos, no tienes oídos, Muna, eso es vergonzoso, solo cuéntales mi plan. Austin dijo con el ceño fruncido mientras hacía clic en su Pokédex. Torre Lavanda, madriguera oculta. Cubone cerró los ojos con fuerza, tratando de ahogar la cacofonía de destrucción provocada por la mano blanca. Aferrándose al garrote de su madre, se acurrucó junto a ella, escaneando las sombras en busca de cualquier señal de peligro. Marowak, en alerta máxima, miró hacia el techo tembloroso, preguntándose por el destino del niño humano. ¿Qué clase de criatura podría controlar un poder tan monstruoso? ¿Y qué horrores les aguardaban a todos? Párrafo de Omake. El mundo Pokémon es un lugar diverso y muchas culturas han tenido diferentes interpretaciones de lo que significan las marcas de la luna. Para algunos, son hombres, para personas de latitudes extremas, queso. Más comúnmente, se dice que representan una nidorina y, por lo tanto, ese Pokémon se asocia típicamente en el mito con deidades lunares, que por lo tanto se consideran femeninas. En realidad, las marcas podrían representar fácilmente un Buneary, o quizás un Nidorino o Nidoran, o incluso un Pikachu. Pero es Nidorina quien reclama este título con mayor frecuencia, porque es Nidorina quien siempre parece estar mirando a la luna, esperando que un pedazo de ella caiga a la Tierra para poder evolucionar. Los astrónomos aún debaten los orígenes de estas misteriosas sombras lunares, pero la especulación actual sostiene que se trata de una especie de geoglifo gigante, similar al patrón Bush en las Islas Sevi. Si esto significa que la luna está dominada por hombres que adoran a Nidorina, o quizás algún Pokémon de forma similar, una sociedad de los propios Nidorina, o algo mucho más extraño, solo lo saben sus habitantes y los Clefairy. Final de capítulo. Si les ha gustado el video, pueden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita. Me apoyarían mucho si lo hicieran. Sin nada más que decirle, muchas gracias.